que aún sin ver creyeron. Así lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio, en el versículo 29. Lo dijo el Señor Jesús y lo escribió el apóstol Juan, lo testificó el apóstol Juan diciendo: díceles Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados si creemos, aunque no lo veamos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Juan había tenido la experiencia de ser un testigo, de ser uno de los apóstoles del Señor. Lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron, y aún dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra verbo también es traducida como palabra. Es lo mismo tanto palabra como verbo. El verbo de vida. Bueno, dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos. Ahí está. ¿Por qué testifica? Porque Juan fue un testigo ocular y que aún tuvo, hermano, el privilegio de tocar, de palpar, hermano, a nuestro Señor Jesús manifestado en carne. Testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida. Esto, hermano, ¿cuál es el principio, hermano? Alguien podrá pensar, bueno, el principio es Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Allí está un principio, pero Juan 1:1, también el apóstol Juan, por cierto, nos habla de un principio. Y el apóstol Juan, hermano, dice en el capítulo 1, versículo 1 también: en el principio, allí habla de un principio, en el principio era el verbo. Notemos que no dice en el principio es el verbo, sino que dice era el verbo, y el verbo o la palabra, ya hemos dicho que verbo y palabra es lo mismo. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso, hermano, desde el principio. No que la palabra haya tenido un principio, no que el verbo haya tenido un principio, sino que dice que desde el principio ya era la palabra, ya estaba la palabra, hermano. Y cómo no, si allá en Proverbios capítulo 8, hermano, dice la escritura: con él estaba yo ordenándolo todo, hablando la sabiduría. Bueno, la sabiduría es lo mismo que la palabra, es lo mismo que el verbo. Con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice cuándo. Es más, vamos a leerlo ahí en Proverbios 8, versículo 22. Y ahí vuelve a mencionar en el versículo 23 el principio. Un principio que también era antes de la tierra. ¿Lo tenemos, hermanos? 22. El Señor me poseía en el principio. Esto lo dice la sabiduría, lo dice la palabra, que es lo mismo, hermanos. Sabiduría y palabra es lo mismo. El Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente
Es decir, en la eternidad. ¿Qué es la eternidad, hermano? La eternidad, hermano, es inalcanzable para nosotros. Pero dice ahí el texto, eternalmente tuve, ¿qué cosa? El principado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Si hubo un principio, hermano, pues ya estaba el verbo, ya estaba la palabra, era la palabra. Desde el principio antes de la tierra. Bueno, sabemos, hermano, que sencillamente hay una creación celestial, y la creación celestial fue antes que la creación terrenal. Sí, donde en esa creación, hermano, donde Dios creó los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines, todas las criaturas celestiales, hermano, su creación celestial, hermano, es antes de esta creación terrenal. Por eso, hermano, desde antes de la tierra ya estaba el verbo, era la palabra, era la sabiduría. Y no que el verbo o que la palabra sea una segunda persona en una trinidad, no, por supuesto que no. Porque la palabra, hermano, no es persona. La palabra, hermano, es verbo. La palabra, hermano, no es una figura, no es una persona. Es la palabra, hermano, por medio de la cual Dios hizo todo. Y lo dice el versículo 24: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. Dice la sabiduría, dice la palabra, con él estaba yo. ¿Qué haciendo? Ordenándolo todo. O sea, la palabra, hermano, lo ordenó todo. ¿Quién dijo que fuese la luz? La palabra, dijo Dios. ¿No dice así en el Génesis 1? Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecho, y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzcan árboles que den fruto. ¿Quién dijo eso? Pues Dios, ¿verdad? Por su palabra, la palabra se emitía y se hacían todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Salmo 33 dice, mire, vamos al Salmo 33. Es maravilloso, hermano, entrar en ese principio que ya estaba, ya era la palabra de Dios. Salmo 33, versículo 6. ¿Lo tenemos? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y note usted que dice en plural, cielos. Según la Biblia y según 2 Corintios capítulo 12, ¿de cuántos cielos habla la Biblia? De 3 cielos. El primer cielo, donde están o moran todas las naciones debajo del cielo, así lo dice Hechos capítulo 2. El segundo cielo, que seguramente, hermano, es el que vemos también, donde están los astros, donde están las estrellas. ¿Y por qué digo que es el que vemos? Donde están las estrellas, los astros, porque la Biblia dice que todo lo que se ve, incluyendo las estrellas, el sol, la luna, todo lo que se ve es temporal, más lo que no se ve. Según 2 Corintios capítulo 4, del versículo 18 en adelante, menciona esto, hermano, que lo que no se ve, eso es eterno. Bueno, la palabra, hermano, no se ve, no es una figura, y es eterna la palabra. El tercer cielo, hermano,
¿Alguien lo ve? No, y es eterno. ¿Dios lo vemos? No, es eterno. ¿El alma la vemos? No, y el alma es eterna. Todo lo que no vemos, hermano, es eterno, y lo que se ve es temporal. Y ahí está la prueba, nuestro cuerpo. Usted ve el cuerpo de su esposa que pues está envejeciendo, o el cuerpo de su esposo, hermana, que está envejeciendo, se está acabando. ¿Va a ser ese cuerpo eterno? No, es temporal, breve, ya después se muere, y tanta belleza y tanta fortaleza que tenía, dicen, murió tan joven, ¿verdad? Pues sí, es muy breve la vida de este cuerpo, hermano. Y digo de este cuerpo porque sabe que el alma es eterna. El Señor dijo claramente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma, ¿qué dijo? No pueden matar. El alma no muere. El alma es de naturaleza inmortal. Lo que muere, hermano, es lo que vemos, el cuerpo. Se muere, se acaba, se termina. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, dice aquí la Escritura que Dios, hermano, por la palabra fueron hechos los cielos, incluyendo el tercer cielo que no vemos, hermano. Por eso le decía, ahí está en plural, cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, hermano. De ese cielo que el Señor habló cuando enseñó a orar a sus discípulos, ¿se acuerda? El Padre nuestro que estás en los cielos. Primero dijo en plural, primero, segundo y tercer cielo. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y luego ya no dijo como en los cielos, sino dijo como en el cielo, como de uno, refiriéndose al tercer cielo, donde según a los Corintios 12 está el paraíso de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y ese tercer cielo, hermano, también fue hecho por la palabra. Y es que la palabra no es un segundo Dios, no es independiente de Dios. La palabra es Dios. Es lo que dice Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y lo dice, y todo el ejército de ellos, toda la constelación, el cosmos, estrellas, hermano, que por cierto son millares de estrellas, y sin embargo la Biblia dice que Dios, hermano, a cada una llama por su nombre. Gloria a Dios. Todo el ejército de ellos fueron hechos, hermano, por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tema a Él todos los habitadores del mundo, porque Él dijo, ahí está la palabra, Él dijo, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra hizo todas las cosas, lo que era desde el principio. No que la palabra haya tenido un principio, no, hermano. Él es, hermano, eterno. Él es, hermano, llamado en la visión de Daniel, el anciano de grande edad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Juan capítulo 1. Es maravilloso, hermano, considerar el principio. La ciencia, hermano, los científicos se hacen bolas pensando, ¿verdad?, de cuánto tiempo tiene esta creación. Algunos dicen, empezaron a decir que 300,000 años, luego dijeron que 600,000 años, lo suben, ¿verdad?, a 3 millones de años, o más bien 3,000 millones de años. Hablan de esas inmensa cantidad de tiempo.
1,000 millones, 2,500 millones, 3,000 millones de años. En realidad, hermano, según la Biblia, pues la tierra, hermano, no es tan vieja como la ciencia dice. Solamente, hermano, aproximadamente han pasado cerca de 6,000 años. La ciencia habla de millones de años, 1,000 millones de años, 2,000 millones de años, 3,000 millones de años. No, hermano, pero el tiempo que haya sido, lo importante, hermano, es que nuestro Dios, la palabra, hermano, era ya desde el principio. Vamos ahí, hermanos, a Juan, dijimos, capítulo 1. Mire lo maravilloso de lo que dice Juan. Volviendo ahí a leer nuevamente el 1:1. En el principio era el verbo, ya dijimos que el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y lo maravilloso de esto, hermano, que dice el versículo 14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria. Ahí está, como esa palabra, como es en semejanza del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Ya dijimos que el verbo no es figura, no es persona, no se puede ver, hermano. La palabra no se puede ver. Cuando Él dijo, sean las bestias del campo, los peces de la mar, no salió una figura, ni salió un obrero, como alguien dice, el obrero maestro, haciendo todas las cosas. Por supuesto que no. A Dios nadie le vio jamás. Porque la palabra, hermano, Dios no se puede ver, hermano. Nadie le vio jamás. Y no es porque haya estado prohibido el paso, no. Es porque no se puede ver, hermano. Al Dios omnipresente, del cual dice en el libro de Job, ¿verdad? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. Para aquellos que creen que el infierno es el sepulcro, pues se equivocan, porque ahí, hablando de la grandeza de Dios, dice, es más profundo que el infierno, es más ancho que la mar. Su dimensión no la puedes medir, ni se puede contar el número de sus años. Ese es nuestro Dios. Ese Dios, hermano, nadie le vio jamás, ni ángeles, ni querubines, ni arcángeles, no, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermano? Él le dio a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer, o Él le declaró. Fue hasta entonces y a través del Hijo, de la manifestación de Dios en carne, que fue visto, fue dado a conocer el principio, hermano. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Volviendo a Juan, capítulo 1, donde estamos. Mire qué interesante es esta carta, hermano.
Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Aquí Juan presenta primeramente a Dios como la vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Alguien, hermano, pregunta, ¿qué es la vida eterna? Para usted, ¿qué es la vida eterna, hermano? Quizás alguien pueda meterse a dar definiciones, conceptos, ¿verdad? De que es una dimensión fuera de este mundo, que es una dimensión que no podemos contar. Bueno, pueden dar muchas definiciones, pero la Biblia, ¿qué dice acerca de qué es la vida eterna? ¿Sabe lo que es la vida eterna, hermanos, según la Escritura? Aquí Juan la presenta, hermano, y dice, la vida fue manifestada y vimos, ¿a quién vieron? Al Señor Jesús. Y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna. ¿A quién anunciaban, hermano? ¿Pero con qué nombre? ¿A quién anunciaban? Al Señor Jesucristo. Así dice la Escritura, que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a ver, hermano, de una manera más clara quién es o qué es la vida eterna. Vamos a considerar, hermano, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 15 y 16, una escritura muy conocida. ¿La tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cómo es que podemos tener la vida eterna, hermano? Según este versículo, creyendo en Él, creyendo en Jesucristo, tenemos la vida eterna. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas, ¿qué cosa, hermano? Mas tenga la vida eterna. Creyendo en Él, hermano, no dice vamos a tener en un tiempo futuro, no, creyendo en Él, hermano, tenemos la vida eterna. Versículo 36 de este mismo capítulo dice en el nombre del Señor Jesús, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene, hermano? Tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en Él tiene vida eterna, o el que tiene al Hijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Capítulo 5 de ahí mismo de Juan, versículo 24. ¿Lo tenemos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene, ¿qué cosa? Note usted que no dice tendrá en un futuro, en una dimensión diferente. No, ya desde que creemos en Él, dice el Señor, el que cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 39 de aquí mismo, un texto muy conocido, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa, hermano? La vida eterna. Escudriñando
la palabra de Dios, las escrituras, hermano, es como podemos tener la vida eterna. Y dice el texto, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al capítulo 6, versículo 40, a la vuelta ahí está el capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué cosa, hermano? Tenga vida eterna. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Le vemos, hermano, por fe. Pero sobre todo aquel que cree en Él tiene o tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí mismo, pero en el versículo 47, mire cómo dice: de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo pudiéramos explicar, hermano, qué es la vida eterna? ¿Será que hay una explicación de que es una dimensión diferente? ¿Cómo pudiera usted explicar a alguien qué es la vida eterna? Pues la vida eterna, hermano, es el Señor Jesucristo. Él es la vida. Él es la vida eterna, y cuando alguien cree en Él y tiene al Señor Jesús en su vida, tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la vida eterna. Y teniendo a Jesucristo en su vida, ¿esto será posible? Por supuesto, hermano. Él es, hermano, el Espíritu Santo. Así dice, hermano, 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu. Y Él es el que ha prometido morar dentro de nosotros. Entonces, cualquiera que tiene al Señor en su vida, y como el Señor es la vida eterna, entonces, hermano, el que tiene al Señor tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, la forma más efectiva y conforme a las Escrituras de explicar qué es la vida eterna sería presentando al Señor Jesucristo. Le presento, según la Biblia, lo que las Escrituras dicen de Él. Este es la vida eterna. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, hermano, el versículo, volviendo a 1 de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es uno de los propósitos principales de esta carta, hermano, que podamos tener comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí nos detenemos un poco, hermano. ¿Qué es comunión? Bueno, ahí está la palabra griega koinonia. Y alguien podrá pensar que comunión es una convivencia donde haya carne asada, donde haya una bebida, y tenemos una comunión, dice alguien, una comunión fabulosa, una comunión divertida. Pues en realidad, hermanos, según la Biblia, eso no tiene nada que ver con la comunión que menciona aquí la Escritura.
Una comunión es algo más profundo, hermano. Una intimidad con Dios. Una comunión, hermano, debe de ser verdadera con el Padre. Cuando usted viene aquí, hermano, y que oye la palabra, el propósito, hermano, es que usted tenga comunión con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que nos salude aquí a los hermanos y aún nos dé una sonrisa, quizás un saludo de mano o hasta un abrazo, pues eso no le garantiza en ninguna manera que tenga comunión con el Padre. Puede ser muy sociable para saludar, para sonreír a todos, qué bueno, ¿verdad? No está mal, pero eso no le garantiza la comunión con el Padre. ¿Cómo poder tener comunión, hermano, con el Padre cuando Él es luz? Vamos a seguir leyendo, hermano, versículo 4. Y estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Si nosotros llegamos a tener una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, vamos a tener un gozo completo, hermano. Si alguien vive la vida cristiana y no tiene un gozo completo y se ve todo triste, amargado, cabizbajo, ¿usted cree que tiene un gozo completo? No, no tiene un gozo completo. Por ende, ¿por qué será? Porque no tiene una verdadera comunión con el Padre. A eso se debe si está todo abatido, triste, y no, pues es que es muy difícil ser cristiano, no, pues es que es mucho sacrificio. Mientras que no tenga una verdadera comunión con el Padre, no podrá experimentar un gozo completo. Versículo 5 dice, y este es el mensaje. Ahí está, hermano, pongamos atención. Este es el mensaje. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan por inspiración del Espíritu Santo. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Pongamos atención en esto, que Dios es, ¿qué cosa? Luz. Ahora presenta el apóstol Juan a Dios como luz, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, como cuando la gente dice, no, pues somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Según la Biblia no es cierto. No todos somos hijos de Dios. Bueno, pero si alguno dijere que tiene comunión con Él, pero si anda en tinieblas o andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos, es mentira y no hacemos la verdad. El apóstol Juan, hermano, es llamado por algunos teólogos el apóstol del amor. Digo por algunos teólogos, pero la verdad es que ni los apóstoles ni el Señor Jesús lo llamaron así. No hay ninguna cita en que el Señor Jesús le haya dicho, eres el apóstol del amor. ¿Verdad que no? No hay, si la busca, no la va a encontrar. Más bien, en cierta ocasión, ¿verdad? El Señor los llamó hijos del trueno. ¿Sí? Porque la palabra que hablaba Juan, hermano, sin duda, en todo caso, era como algo, como un trueno, como cuando Dios hablaba ya en el Sinaí. Y Él dice de una forma determinante, una forma tajante, si dijéramos que tenemos comunión con Él, ya ve que la gente dice, no, pues yo con Dios y Él conmigo, así viva en pecado y viva una vida licenciosa. ¿Qué dice la gente? No, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Venga a los cultos, venga a oír la palabra de Dios. No, si Dios está conmigo,
¿A poco no le ha tocado oír que dice así la gente? Dios está conmigo. Así. Dice que tiene comunión. Eso es decir que tiene comunión con Él. Pero aquí el apóstol Juan, de una manera tajante, dice: si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andamos en pecado, mentimos y no hacemos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas, hermano? Le voy a poner un ejemplo. Un hombre que lo agarró la lluvia, hermano, próxima a convertirse en un aguacero. Empezó a lloviznar y andaba él en el campo, en los cerros, y vio una cueva. Había una serie de cuevas ahí, y bueno, pues él, para poder cubrirse o poder protegerse de la tormenta, se metió en una cueva. ¿Cómo cree que estaba una cueva todo nublado, hermano? Pues aunque hubiera habido sol, en una cueva no entra el sol, ¿verdad? ¿Sí usted ha estado en una cueva? Yo sí he estado en una cueva, hermano. Hace poco, hermanos, que estuvimos en una cueva allá en Zacatecas, que si no prenden lámparas, pues está toda oscura. Pues este hombre se metió a una cueva, hermano. Ahí duró como 30 minutos resguardándose del agua. Y como a los 30 minutos se acordó que traía su encendedor para poder ver, y lo prendió. ¿Qué cree? Estaba lleno de arañas, estaba lleno de lagartijas, y que va viendo hasta una serpiente. Mientras que no veía, pues ahí estaba, entre las arañas, las lagartijas y entre las serpientes. Cuando se dio cuenta de lo que ve ahí, vámonos para afuera. ¿Qué pasa, hermano, cuando el hombre vive en tinieblas? Haga de cuenta que está así, hermano, entre serpientes, entre arañas. ¿Qué emiten las serpientes, las arañas? Veneno. Y puede estar así en un lugar sucio, oscuro, y como no hay luz, no se da cuenta. Así vive, como aquel hombre que estuvo ahí como 30 minutos, ¿verdad? En medio de esas arañas, lagartijas y serpientes. Y así el hombre, cuando no tiene la luz o no quiere la luz, así vive en la inmundicia del pecado y del error. Pero cuando llega la luz, hermano, la luz lo que hace, si usted se viera en un lugar así, yo creo que haría lo mismo que ese hombre, ¿verdad? ¿Qué hace? Se sale de la oscuridad. Pues ahí, hermano, sabe que no está seguro. Se sale de ese lugar inmundo lleno de reptiles y de animales. Se sale. Y es que para poder tener comunión con el Padre, hermano, hay que salirnos de las tinieblas. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Sí, amén. Amado oyente, ¿está usted entendiendo el mensaje que os anunciamos? Para que pueda tener comunión con el Padre, hermano, para que pueda tener comunión con Dios, necesita dejar las tinieblas. No podrá tener comunión con Dios si sigue en el pecado, si sigue en las tinieblas. Necesita dejar la oscuridad del pecado. Y cuando viene a la luz, hermano, una de las cosas que sucede, pues se va a dar cuenta si la cueva estaba llena, siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Si la cueva estaba llena por ahí de lama o de algo sucio, ¿verdad? Se va a ver las manos. ¿Y cómo es que se va a ver lo sucio de su cuerpo? Con la luz.
¿Me explico, hermanos? Con la luz es que va a ver lo sucio que anda. Mientras que no tenga luz y anda en un lugar oscuro y no tenga luz, ni se va a dar cuenta que trae manchado aquí, manchado allá, que se llenó de inmundicia en aquel lugar. Pero cuando viene a la luz, ahí es donde se da cuenta qué tan manchado y sucio está. Cuando alguien se da cuenta qué tan manchado y sucio está, ese es buen indicio de que está llegando a la luz, hermano. Pero cuando alguien sigue diciendo, no, pues yo qué pecado hago, yo no le hago mal a nadie, mire, yo soy muy bueno, me la llevo bien con los vecinos, con todo, mira qué bueno soy. Sí, la gente en su propio concepto es buena en su propia opinión. ¿Pero por qué dice eso? Porque no acepta la luz, porque no viene a la luz y no se ve lo sucio que está. Otro de los beneficios de venir a la luz, hermano, es como cuando usted saca la ropa a que le dé la luz del sol. Sí sabe, ¿verdad? Que nuestros antecesores nos enseñaron que sacando la ropa al sol se desmancha y hasta se le quita el mal olor. Sí sabe de eso, ¿verdad? Se limpia. Pues otra de las cosas que hace la luz es limpiarnos, purificarnos. Que se le va a salir por ahí una palabrota y dice, no, ya no puedo. La palabra de Dios lo empieza a limpiar. Y todo esto para que tenga comunión con la luz. Mientras que ande en tinieblas, no puede tener comunión con el Padre. Mientras que ande en pecado, no puede tener comunión con Dios. Aunque se llene la boca diciendo, no, Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Siempre me encomiendo a Él. Y se persigna, ¿verdad, Señor? No es así. Juan lo dice de manera tajante y de manera determinante: si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en lo malo, en el pecado, mentimos, somos mentirosos y no hacemos la verdad. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Otro de los beneficios de la luz, hermano, no sé si le ha pasado andar en el monte sin luz, oscuro, que ni luz, que ni luna hay, ni estrellas. Y si anda en un lugar desconocido, mayormente, pues no sabe el camino, no se ve. Pero uno de los beneficios de traer una luz es que usted va a ver con claridad el camino. Aquí va el camino, por aquí voy a llegar. La luz nos enseña, nos indica el camino a seguir. Pero alguien que no tiene la luz, hermano, pues anda perdido, no sabe dónde va. Esto me recuerda, hermano, lo que dice ahí Juan capítulo 3, volviendo a Juan. Ya habíamos estado ahí en Juan 3. Vamos a leer los versículos siguientes. El versículo 18. Al 20. ¿Lo tenemos? El que en Él cree, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermano? Jesucristo es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es como que aquel, si estuviera que estuvo en la cueva, hermano, en un lugar oscuro, saliera y el sol ya estuviera en su esplendor y que le dañara la vista, le ofendiera y dijera: no, pues mejor me vuelvo a la cueva. Le ofende la luz, no quiere venir a la luz porque siente que le ofende. Y esto es muy notorio, porque luego dice, ¿verdad? No, hombre, el predicador parece que le dijeron todo lo mío, nomás me estuvo tirando a mí. Puras piedras. No, amigo, la palabra de Dios no es piedra, es pan de vida. Pero si alguien, hermano, ama más las tinieblas que la luz, pues lo va a sentir así, le va a ofender, va a sentir que le quema. Así dijo el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 23 también, ¿verdad? No es mi palabra como el fuego que quema y como el martillo que quebranta la piedra. Y lo dice de manera retórica, ¿verdad? Es decir, como afirmando. Perdón, es Jeremías 23, 29. Mi palabra como el fuego que quema y como el martillo que quebranta la piedra. Y así hablaba Juan, hermano. Si dijéramos que tenemos con Dios comunión, mentimos. Y si andamos en tiniebla, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Volviendo ahí a primera de Juan, vamos a concluir acerca de esta comunión. Dice el versículo 7, 1:7 de primera de Juan: mas si andamos en luz, ya la luz, hermano, nos hizo ver nuestras manchas, nuestros defectos. Ya la luz nos va guiando por cuál camino debemos de ir. Ya la luz, hermano, nos va purificando, nos va limpiando. Ya la luz, hermano, nos hizo ver la diferencia entre ese lugar, ¿recuerda la ilustración? Entre ese lugar de la cueva oscura, andar en él. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Y cómo será posible si el Señor Dios, hermano, es tan santo? En Él no hay mancha, en Él no hay pecado. ¿Cómo es posible? Por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. En Él, hermano, está el perdón. Versículo 8, si dijéremos, Juan usa mucho esa expresión, si dijéremos que no tenemos pecado. Y aquí está algo peor. Si alguien dice, no, yo no tengo pecado, yo soy muy bueno, yo no hago nada malo. Si dijéremos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y no hay peor cosa, hermano, que engañarse a sí mismo. ¿Quién se engaña a sí mismo? Pues vea lo que dice ahí Gálatas 6. Vamos a ir rápidamente a Gálatas 6, versículo 3, ¿lo tenemos? Porque el que estima de sí que es algo y no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañe. Santiago, capítulo 1,
Santiago 1, 26 y 27. Amén. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando, o sea, se engaña a sí mismo, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Su religión es vana. Si alguno dice que tiene su religión, pero si ni siquiera refrena su lengua, el texto dice que se engaña él mismo, se engaña su corazón. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse o abstenerse de sin mancha o de mancha, dice la versión antigua, guardarse sin mancha de este mundo. Es, en otras palabras, abstenerse del pecado. Terminamos ahí en Primera de Juan. Dice el versículo 9. Aquí hay una solución para tener comunión con el Dios que es luz, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Confesamos. ¿Y ante quién se confiesan los pecados? Ante Dios, el único que puede perdonar pecados. Pero está escrito allá en Proverbios 28:13: el que encubre o el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Otro punto muy importante, hermano, no solamente es confesar, sino también apartarse. Confesar y apartarse, alcanzará misericordia. Y Él es justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Versículo 10, terminamos ahí. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.